exaltar su nombre, ¿verdad? Ser edificados. Damos gracias a Dios por el tiempo de adoración, el tiempo de las clases de escuela dominical. Vemos la iglesia hoy muy nutrida, muy florida. El Señor bendiga los hermanos que han decidido venir juntos hoy, todos. El Señor les bendiga a todos. Tenemos personas que nos visitan. Tenemos aquí al hermano Juan Peña, que el Señor te bendiga. Extienda bendición sobre tu vida. Tenemos aquí al joven Alejandro, que nos apoya siempre en los campamentos bíblicos de verano. Que el Señor te bendiga. Hay una persona que con Arelis está asistiendo, está viniendo, la vemos 2 veces ya, que el Señor te bendiga. Una joven amiga de Laura, se me fue tu nombre, pero ok, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que se nos ve? No, sí, que nos está visitando, Dios te bendiga. Todos son bienvenidos aquí en la casa de Dios en esta mañana. Esperamos que se gocen con nosotros en este tiempo. Amén. Vamos entonces a hablar de la palabra de Dios. Antes de esto quiero dar otro anuncio. Se me escapó ahorita que el campamento bíblico de verano, queremos tener hoy una reunión al finalizar el culto con las personas que quieren contribuir, quieren ayudar, mejor dicho, colaborar como participando, ¿verdad? Dentro del campamento bíblico, ayudando en alguna área. Hay varios comités y tenemos que hablar un poquito sobre eso al finalizar el culto. Si tú quieres ayudar en el campamento bíblico, quédate al finalizar el culto, por favor. Vamos entonces, hermanos, a orar para así pasar al mensaje. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar reunido en tu nombre. Te pedimos, Señor, que sea tú que me use como un vaso, un instrumento tuyo, para que tu palabra sea proclamada y seamos, Señor, edificados. Gracias, Padre, por tu gracia, tu favor y amor que nos has reunido, nos has traído aquí. No es coincidencia que estemos en tu casa en esta mañana. Habla, Señor, por medio de mí. Úsame, Señor, como un vaso, un instrumento tuyo, y que seamos edificados. Y esto sea, Señor, para tu honra y gloria. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la hora va avanzando. El mensaje que tenemos hoy es sobre la paciencia, reflexionando sobre la paciencia. Y vamos a aprovechar para hacer también una especie de experimento social, que esto va a ser un mensaje tan kilométrico, que va a ser una especie de examen para ver cuánta paciencia usted tenga cuando vaya viendo el reloj. No. Eso era un chistecito, pero vamos de inmediato ya al mensaje. Pero sí van a tener que aguantar, ¿verdad? Porque no quiero tampoco correr el mensaje porque es de la paciencia. Entonces debería hablar un poquito más lento. Bueno, vamos a continuar. Podemos definir la paciencia como la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras, y a menudo del sufrimiento. Eso es la paciencia. Voy a volver a leer. Una cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras, y a menudo del sufrimiento. La paciencia. Ahora, ¿qué no es la paciencia? No es apatía, desinterés, pereza, pasividad, indiferencia, falta de preocupación, ser neutral, aislado y decir nada más que está esperando en Dios, pero no está haciendo lo que tiene que hacer. Eso no es paciente. Eso no es esperar pacientemente en el Señor. La paciencia del cristiano con respecto a las personas, en la Biblia se titula macrotumia. El término, ¿verdad? La pronunciación no la habré dicho correcta, pero macrotumia, muchas veces traducida como longanimidad, que debe ir pareja con una paciencia igual con respecto a las cosas. Esta primera descripción de paciencia es respecto a personas, que tendrá que tener esa constancia, esa resistencia, ¿verdad? Con paciencia al tratar con personas. Pero cuando hablamos de otro término, upomone, una espera paciente, constante, más con respecto a cosas, frente a aflicciones y pruebas que tienes en el presente, ¿verdad? Ahí tú tienes entonces que ese otro aspecto de la paciencia, que no es con personas, sino a situaciones que tú estás enfrentando, cosas que no son ya propiamente. Puede haber venido un huracán y la persona está padeciendo los efectos devastadores en su casa y tiene que reflejar ese tipo de paciencia, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de Noé. Cuando Dios le ordena construir un arca, edificar esa arca, pasan años en este proyecto, aunque la Biblia no nos dice cuántos años son. Algunos estiman que de 55 a 75 años en ese proyecto. En el proceso sabemos que personas se habrán burlado,
habrán criticado que cómo va a ser, y después que ya su familia está dentro del arca, pasa una semana más antes de que comience a llover. Imagínense años en este proyecto esperando, y después cuando ya tú has construido el arca, está dentro trancado, una semana entera sin llover. Pero sabemos que Noé era una persona paciente. Él esperaba en Dios. Abraham, vamos a Hebreos 6, versos 13, 14 y 15. Y allí vamos a ver que la palabra del Señor nos dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Abraham tuvo que esperar en Dios con paciencia para alcanzar la promesa de lo que Dios le había prometido. Job, vemos en Santiago capítulo 5, verso 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job había perdido de repente todo: sus hijos, sus pertenencias, sus posesiones de gran valor. Había perdido también, hasta la actitud de la esposa había cambiado. Era una situación terrible en la que él estaba, donde su esposa le estaba diciendo que maldijera a Dios y se muriera. Una mujer que estaba viendo a su esposo padecer, en vez de ayudarle, ahí estaba, Entonces, en ese contexto, Job tuvo mucha paciencia, y después sus amigos lo que vienen es a recriminarle que algún pecado él habrá cometido, porque por algo está pasando por eso. Pero vemos que la paciencia de Job y el fin del Señor, cómo Dios después lo trata, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero vemos también ejemplo de paciencia en Jesús. Jesús tuvo paciencia, fue 100% hombre, pero 100% Dios. Las dos naturalezas de Jesucristo. Y vemos que el Señor Jesucristo en un momento, Él esperó para revelar que Él era el Hijo de Dios. Y en una de sus familiares y los discípulos querían que Él subiera a Jerusalén, y le están insistiendo. Y eso se ve en Juan 7, versos 3 al 5, donde la palabra del Señor nos dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y el verso 6 de este mismo pasaje de Juan 7 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús tenía paciencia esperando el tiempo de Dios para llegar a Judea. Después sabemos que Él dejó que se fueran algunos adelante, y después llegó eventualmente esta fiesta de los tabernáculos. Pero el Señor Jesucristo tenía su proyecto, su tiempo, y Él esperaba con paciencia a lo que Dios iba a hacer. Él esperó para iniciar su ministerio, ¿verdad? Y Él esperó su madre quería que en esa boda de Caná de Galilea hiciera algo, pero en el tiempo que Dios había determinado, Él siempre actuaba. No cuando le estaban haciendo presión, quizás horas después, minutos después, pero en el tiempo de Dios. Jesús siempre fue paciente. Y hay una paciencia que nos conmueve, la paciencia de Dios. Dice el libro de Romanos 2, verso 4. Aquí vamos a ver sobre la paciencia de nuestro Dios, que nos dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad. Esto de esta espera hacia las personas, esa paciencia que estuvimos viendo ahorita, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vuelvo a leer el verso: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El hecho de que Dios es bueno, que Dios es paciente, y todo esto es para que tú vengas a los pies de Él, que Él te está guiando al arrepentimiento. Entonces ahí está la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Y dice el diccionario Vine: la longanimidad, un atributo comunicable de Dios, expresa su bondad y clemencia al aguantar la maldad y persistente obstinación del pecador, llamándolo incansablemente al arrepentimiento en lugar de visitarlo de inmediato con juicio. Eso es lo que Dios hace. Dios tiene misericordia del pecador. Esa bondad, esa benignidad, esa longanimidad del Señor, esa paciencia para que el pecador se arrepienta, guiándolo al arrepentimiento.
Entonces Dios no está tomando represalia, ¿verdad?, automática, así, inmediata contra la persona. Él está esperando a ver si la persona se va a arrepentir, si se va a volver a Él de todo corazón. Y nos dice Romanos 3:23, y vemos hasta el verso 26 en este pasaje: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí vemos la paciencia de Dios, dejando pasar por alto pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. El Señor quiere justificar a la humanidad a través de Jesucristo, y el Señor en ese proceso extiende su misericordia. Ha sido maravilloso con la humanidad. Pero sabemos que el mensaje central de la Biblia es Cristo. Las personas en el Antiguo Testamento había proceso, ¿verdad?, de cómo iban a recibir el perdón, pero eso era algo temporal. Había que seguir sacrificando animales, derramando sangre, hasta que vino el sacrificio de Cristo, que fue una vez para siempre. Y el Señor estaba pasando por alto pecados en el Antiguo Testamento. Ya cuando Cristo es ofrecido, sacrificado por nuestros pecados, ya entonces, por medio de Jesucristo, recibimos justificación, por medio de la fe en Él. Justificado gratuitamente por su gracia, como vimos en el verso 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y uno de los pasajes más conmovedores sobre lo que es la paciencia de Dios lo vemos en 2 Pedro 3, verso 9, donde dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está la paciencia de Dios. Algunos dicen: pero ¿cuándo que va a venir? ¿Cuánto que se tarda? De que el Señor viene, que Cristo vuelve. Eso el Señor está esperando con paciencia. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Le da la oportunidad de que crean en Él y se vuelvan a Él. Y vemos en otro pasaje de la palabra de Dios, ya cuando Pablo le está hablando a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 10 al 11. Aquí Pablo le habla a Timoteo y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Ahí están los dos aspectos de la paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Tú has seguido, ¿verdad?, mi doctrina, y en una mención a la longanimidad, como hacia otras personas yo he tenido que ejercitar esa paciencia, pero también ante situaciones que me han acontecido, no solo ante personas, situaciones que se me han presentado. Entonces, en todo ese contexto, Pablo está diciendo a Timoteo: tú has seguido, tú has visto, tú has estado ahí, ¿verdad?, en ese proceso, me has observado cómo yo me he comportado. Que el Señor nos ayude para también ser de testimonio a otros, que cuando otros vean, digan: ah, pero así que debe ser, así es como Cristo espera que sea hecho, como lo está haciendo la hermana tal, como lo está haciendo el hermano tal. Déjame copiar ese buen ejemplo. La sabiduría de lo alto, nos dice la palabra de Dios, que es pacífica. Santiago 3, verso 17, nos dice la palabra del Señor: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa sabiduría de lo alto es pacífica, dentro de otras cualidades, ¿verdad?, pero es pacífica. Y debemos nosotros vestirnos de paciencia. Vestirnos de paciencia es algo que Dios quiere. Y lo vamos a ver en breve en un pasaje de la palabra de Dios. Esto es una decisión, ser paciente. Tiene que ver con una decisión y tiene también que ver con una virtud. Algo dado por Dios. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros en cuanto a la paciencia. Hay ambos aspectos en cuanto a la paciencia. Dos. Uno, que tú te tienes que vestir de ella, pero hay otro que viene dado por Dios, que es una virtud divina. Entonces, corriendo la carrera de la vida cristiana, nos dice Hebreos 12, el verso 1 y 2. Hebreos capítulo 12, los versos 1 y 2.
que tenemos como cristianos, vamos a ver que correr la carrera con paciencia. Nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El pastor Hermes nos hablaba en sus ejemplos de una persona que como un cometa iba creciendo en la vida cristiana a una velocidad y después hacía así y caía, ¿verdad? Un cohete de esos fuegos artificiales caía. Dios quiere que tú corras con paciencia el camino de la vida cristiana, que tú perseveres, que tú te mantengas firme. Corramos con paciencia y en esa carrera los ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el autor y consumador de la fe. No ponga los ojos en el pastor Joel, el pastor Hermon, no ponga los ojos en personas de la iglesia, pon los ojos en Jesús, que ahí es que tú vas a seguir firme. Debemos correr con paciencia. Y vamos a ver en Lucas 8, verso 15, cuando nos habla de la semilla, cuando el sembrador sale a sembrar, hay una semilla que cae en una tierra en específico. Lucas 8, verso 15. Y nos dice la palabra del Señor, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa perseverancia está vinculada a paciencia, que se mantiene, que sigue, que continúa. La que cayó en buena tierra, con corazón bueno y recto, retiene la palabra oída. Es decir, se vuelve un hacedor de esa palabra y da fruto con perseverancia. Dios nos ha llamado a dar fruto y tiene que ser un fruto con perseverancia. No puede ser como un cometa, hay que seguir con paciencia, hay que seguir continuando, llegando al propósito de Dios. Pero también hay que tener paciencia esperando el arrebatamiento de la iglesia, lo que va a ser esa venida del Señor, esa venida en el aire a buscar la iglesia. Santiago capítulo 5, versos 7 al 10. Santiago 5, versos 7 al 10. Aquí la palabra del Señor nos dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Vamos a dejar hasta el verso 8. El agricultor, el que está sembrando la tierra, el labrador, espera ese precioso fruto. Pero ¿cómo lo espera? Con desesperación, mirando el calendario, el reloj y diciendo, ¿qué es lo que pasa con esta planta, estos frutos? No. Espera con paciencia y está esperando unas lluvias que Dios envía. El Creador envía lluvias tempranas y tardías. ¿Y qué va pasando con esa planta? Una forma milagrosa, una obra que Dios hace. Ahí sabemos que está la fotosíntesis, las raíces van recibiendo nutrientes, pero ¿qué va a pasar con el fruto? La planta va a dar fruto, ¿verdad? Eso que fue sembrado. Él aguarda con paciencia. Y nosotros, no dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si yo me desespero, digo, pero ¿y cuándo que va a venir? Y comienzo a pecar, a hacer cosas, decir, tirar unos cálculos que quizás no viene por ahora. No, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Tú tienes que esperar al Señor con paciencia. Entonces estamos llamados a esperar con paciencia al Señor. La venida del Señor se acerca. Pero también cuando le pedimos a Dios necesitamos tener paciencia. Dice Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Señor, pues yo estoy en esta institución pública y mira que a mí no me están ascendiendo y mira que yo necesito, que tú conoces mi necesidad, que estoy orando, estoy clamando a ti y tú estás viendo otro que está progresando, haciendo una trampa, una marrulla, serruchando palos, haciendo cosas que tú dices, pero ¿y cómo es? Sino que lo hace el cristiano, pero el del mundo lo hace y está prosperando, echando para adelante y tú estás clamando a Dios, pero el Señor te dice que esperes en Él. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él.
que no te altere con motivo de ese que está prosperando en su camino. Él está haciendo lo malo y por eso es que ella y él están siendo prosperados. Pero Dios te dice, espérate, yo tengo mi tiempo para ti. No es la manera tuya, es cuando yo quiera y es donde yo quiera bendecirte y por medio de la forma que yo haya diseñado. Entonces tenemos que esperar en el Señor. Dice el Salmo 40, verso 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Y en una era que queremos tener todo automático, que oprimo un botón, se abre algo, pasa algo, cuando todo el microondas muy rápido me calienta ahí, la carne, el jamón, el arroz, lo que yo quiera, le digo pocos segundos, un minuto, lo que sea, en 2, esto tiene que estar resuelto. No puedo esperar de que fósforo, que fuego, que el sistema tradicional de la estufa, no, rapidez, instantáneo. En esa forma instantánea, algunos han perdido amigos, porque el objetivo es que haya logros, que se logren cosas en esta empresa, que se logren cosas aquí. Y siempre en ese afán, esa ansiedad de lograr cosas, como cada día hay que tener logros, en una entonces que no está funcionando se va. Pero quizás Dios quiere que tú seas paciente y que a mediano plazo va a haber un resultado, o que la otra semana que tú vas a ver eso, pero tú lo quieres ver ahora. Tú quieres jalar a Dios por un brazo y llevarlo, y Dios no entra en eso. Dios, para Él, un día es como 1000 años son para Dios como un día, ¿verdad? Eso, él no está rigiéndose por el cronos humano. Nosotros que queremos presionar a Dios a que haga las cosas como nosotros queremos, y Él dice, espera paciente en mí. Confía en mí, yo voy a hacer. Reconóceme en todos tus caminos. Yo voy a enderezar tu vereda, pero tú tienes que hacerlo ¿cómo? A la manera de Dios, esperando en Él, confiando en Él, creyendo en Él, en el tiempo de Él. Y Dios te dice también sí, no o espera. No nos gusta la espera. Hoy día los cristianos creen que todo es sí. Que yo oro, que yo clamo, que yo decreto, que yo declaro, que yo jalo a Dios por un brazo y Él siempre dice sí. Y eso es lo que la Biblia dice. O la Biblia dice que Dios responde sí, no y espera. Hay 3 maneras que Dios responde. Y como quiera Dios es glorificado, hasta en el espera. Y en el no Dios es glorificado también. Entonces tenemos que ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dejó de orar por ese motivo el salmista y dijo, no, ya yo solo le oré a Dios varias veces por eso. Yo dejé de orar por eso. No, seguí orando. Pacientemente esperé a Jehová, seguía orando, clamando a Dios, intercediendo por eso, hasta que Dios en una que decidió inclinar su oído, ¿verdad? Escuchar ese clamor, esa petición y traer respuesta. Se inclinó a mí, oyó mi clamor. Entonces la paciencia no es una espera con desesperación. Tú puedes estar esperando a algún doctor, ¿y a qué hora es que llegue el doctor? Pero ¿cómo que sale emergencia? ¿Qué es eso? ¿No hay paciente aquí esperándolo a él? Pero ¿y cómo que? ¿Y es paciente que tenemos que ser nosotros? Claro que sí. Usted tiene que ser paciente, esperar. Y en esa desesperación de que qué hora que viene el doctor, el médico, cuando lo viene a atender a las 7 y pico de la noche, usted con hambre ahí, que no ha cenado, y desesperado después de tantas horas atendiendo. Y el doctor, cuando usted le dice que usted tiene una gastritis, como le dije yo a uno, me dice, pero así estoy yo con una gastritis aquí, que no he podido comer tampoco, y estoy desde tal hora aquí. Entonces hay situaciones que tú dices, wow, pero yo creía que era yo que tenía la gastritis, el doctor también tiene una gastritis. Puede estar pasando una prueba, una situación difícil, pero el paciente tiene que ser paciente y el doctor también tiene que ser paciente. Todos estamos llamados a tener paciencia, pero no una espera con desesperación, que a mí hay que atenderme, que me tengo que colar, hacer como sea, sino una espera con esperanza y confianza en el Señor. Una espera con confianza en el Señor. El dominicano es muy dado a colarse en las filas, en el banco, el otro, hacerse como el loco, en una que va a hacer una preguntita, hay que observar la pregunta. Entonces, ¿usted ha escuchado eso? Observar la pregunta que va a hacer una persona. Porque en una está en la caja, el cajero, y después, disculpe, en una se hace como el loco y ya resolvió. Y tú estabas en la fila y quedaste tú como el tonto y la persona se te coló. Eso pasa en el sur de Europa también. En el norte de Europa las personas no hacen eso. Norte de Europa, influencia de comunismo, etcétera. La gente no se atreve. Pero en Italia, en la parte sur, en España, la gente se cuela en las filas. El dominicano se tiende a colar. Hay áreas de Estados Unidos que tú te cuelas para el metro, hace un truco. Hay gente que le han rayado la cara, pandilla, han cortado a gente porque no aceptan eso de que un dominicano colándose.
A veces creemos que lo que está bien para nosotros aquí lo podemos llevar a otra cultura y creer que eso no es nada allá, pero hay lugares que no se acepta eso, de colarse en una fila. Y es un ejemplo para que entendamos cómo muchas veces no tenemos paciencia. Estamos en situaciones en el día a día y no tenemos paciencia. Pero no es una espera desesperada en medio de la duda, sino una espera con esperanza y confianza de que Dios tiene el control, que Dios va a resolver, que Dios va a hacer algo, que Dios está obrando, aunque yo no esté mirando lo que Él está haciendo, pero Él está obrando. Y vemos en la parábola de la viuda y del juez injusto que es necesario orar siempre y no desmayar. Eso lo vemos en Lucas 18, verso 1 en adelante. Necesitamos en esa espera continuar con esa petición delante de Dios, presentando las peticiones delante de nuestro Rey, sabiendo que Él responde. Dice Lucas 18, del verso 1 en adelante, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Hacemos una pausa y el juez injusto lo que le movía era que no lo estén molestando, que esta mujer me va a agotar la paciencia, que cómo que esta mujer siempre va a venir y decirme lo mismo, no, yo voy a resolver. Eso es el juez injusto que no tiene temor de Dios. Pero entonces el Señor nos dice en el verso 7 y 8, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. El Señor va a hacer justicia, lo que hay que seguir clamando día y noche. Si tú dejaste eso y dijiste, no, yo estoy que ni oro por eso ya, no, está mal. Porque la viuda, ante el juez injusto, que era humano, no tenía temor de Dios, en una resolvió. Y si seguimos clamando a Dios como escogidos de Él, como hijos de Él, el Señor va a traer respuesta. Lo que hay que seguirle pidiendo al Señor con paciencia. También en medio de la tribulación, Santiago 5, verso 10. Y aquí vamos a ver el ejemplo de macrotumia, esa paciencia del cristiano con respecto a las personas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Profetas que hablaron en nombre del Señor. Esta es la que muchas veces se le llama longanimidad con respecto a personas. Profetas que hablaron en nombre del Señor. Esa gente pasó trabajo. Cuando confrontaban a un rey, cuando decían cosas, ¿verdad?, que no caían bien, ellos también recibían consecuencias, porque tuvieron que tener paciencia con respecto a personas. Y 2 Tesalonicenses 1, verso 4. 2 Tesalonicenses 1, verso 4. Aquí la palabra del Señor nos dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces había impactado a Pablo, a otros, lo había impactado cómo estos hermanos de Tesalónica, ellos tenían esa paciencia y fe, aunque estaban pasando por persecuciones, tribulaciones, soportando todo eso, ellos tenían paciencia y fe. Y eso era algo tremendo que había impactado al apóstol Pablo y a otros. Romanos 12, verso 12. Romanos 12, 12, aquí vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, porque la palabra sufridos hoy día no se entiende tanto, sino que tiene que ver con paciencia. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Entonces, en medio de la tribulación también hay que tener paciencia. También hay que tener paciencia. Si no tuvieras paciencia en la tribulación, cuando viene la prueba, tú dirías, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es un Dios que me prospera, que me tiene siempre en las alturas, que yo estoy como hijo de rey diseñado para tal cosa. Entonces, si tú eso es lo que crees, cuando viene esa prueba, esa situación, tú abandonas esto y deja al Señor. Te va para el mundo. Pero eso no es lo que de Dios quiere, sino que tú seas paciente también en el sufrimiento.
que tú perseveres en la oración, que tú sigas clamando a Dios. En algún momento Dios se va a acabar esa prueba, Dios te va a hacer justicia, Dios va a tomar el control y va a haber algo más favorable. La paciencia en medio del sufrimiento también nos permite ser un buen ejemplo a otros. Otros pueden decir, wow, pero tú tienes algo distinto. ¿Cómo que tú estás así? Y tú le dices, no, es que tengo a Cristo en el corazón. Si no se ha dado cuenta todavía, diría, yo quiero eso que tú tienes. Y es una forma también sirve hasta de evangelización, cuando otros mismos reconocen que algo tú tienes. Y es a Dios en tu corazón. Tito 2, verso 2. Y en el pasaje de Tito 2 está hablando varios grupos de edad, diferentes personas por sus grupos de edad. Y cuando habla de los ancianos, no de los pastores, de gente vieja que está hablando aquí, de ancianos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. En la paciencia. ¿Y por qué se necesitará ser paciente cuando se es anciano? Porque va a haber circunstancias, situaciones, ya sea de salud, cosas que están fuera del control de la persona, que no puede, ¿verdad? Ni tiene la agilidad, la fuerza motriz, lo que sea, ¿verdad? Todo, la destreza o lo que necesita para resolverle. Y tiene que tener paciencia, confiar, esperar en Dios. Y va a tener que ser ejemplo en esta área también. Sano en estas cosas y ser paciente. Entonces, soportar pruebas y adversidades de la vida con tranquila serenidad, los ancianos. ¿Cuán espiritualmente sano y resistente eres cuando te ves enfrentado a las turbulentes y amargas aflicciones de la vida? ¿O tú vas a tirar la toalla y salir corriendo de una vez y decir que no hay que tener paciencia, lo que hay que orar en tal forma y resolver en un tipo microondas? Y Dios dice que los ancianos tienen que ser pacientes, entonces hay que ser pacientes cuando se llega a esta edad, ¿verdad? Me estoy quedando fuera de ahí a conveniencia, pero si Cristo no ha venido, llegaremos a esa edad. Pero sabemos que la venida del Señor está cerca. Entonces, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo sobre cómo él, es decir, Timoteo, había seguido su perseverancia y dentro de ella su paciencia. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, verso 10. Cómo él había seguido esto de la paciencia también, dentro de otras virtudes. Este pasaje lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. 2 Timoteo 3, 10 y 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero ahí está longanimidad y paciencia. Y ahora vamos a Santiago 1, versos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Y aquí vamos a uno de los pasajes que cuando se habla de paciencia, la gente lo que piensa en eso. No pida eso a Dios, porque si le pediste paciencia, vamos a ver este pasaje a ver, porque ya hemos leído varios pasajes sobre la paciencia y vienen más. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia va a perfeccionar el carácter cristiano. Cuando el cristiano se encuentra en diferentes pruebas, tiene que tener gozo en medio de la prueba. ¿Por qué? Cuando su fe está siendo probada, ¿qué es lo que va a traer resultado de eso? Ahí viene paciencia, ¿verdad? Ok. El pasaje no te está diciendo, no te atrevas a pedirle paciencia a Dios porque ahí van a venir unas pruebas automáticamente y tú que estabas tranquilo en tu vida cristiana, ahora vinieron las pruebas. Yo tenía un material que iba a compartir, pero parecía como de lo que pegan en barbería, en lugares que tú lo ves como en un mural de una institución pública. Le pedí a Dios paciencia y lo que vinieron fue prueba. Le pedí a Dios humildad y lo que me mandó fue gente orgullosa que tal y tal cosa. Le pedí a Dios esto y lo que me mandó. Entonces todo lo que dice como que vino lo contrario de lo que yo pedí. Como que si Dios fuera un grosero que lo que yo le pido, Él me da exactamente lo opuesto y me pone... Y habían cosas que ni verso bíblico tenían. Eran como conceptos que ya están metidos de que si yo le pido esto va a venir ese tallazo, ese golpe. No necesariamente, pero vamos a continuar viendo.
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El cristiano, cuando se encuentra en diversas pruebas, tiene que tener gozo, tiene que estar con alegría. Esto no es fácil decirlo, pero vivirlo no es fácil. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el verso 4 es un anhelo de que la paciencia tenga su obra completa, que nosotros tenemos, mire, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces hay que tener paciencia, porque Dios quiere algo con la paciencia para que nosotros estemos como perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Entonces, al pasar por pruebas, tener sumo gozo. Nuestra fe es probada y hay un resultado de eso, que eso va a producir paciencia, pero que en el fondo, en el tema que hay es como no querer que haya pruebas. Pero la Biblia lo que te dice es que tenga mucho gozo cuando hayan pruebas y que eso te va a producir a ti paciencia. No es que le salga corriendo a la paciencia, a pedírsela a Dios. Santiago 1:2 en otra versión nos dice, en la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca esa constancia, esa paciencia, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Vamos a seguir viendo ahorita y usted me va a decir a mí si es bíblico pedirle al Señor que haya paciencia en nosotros o no. O sea, hay que cogerle miedo a eso, como dicen unos, de las oraciones más peligrosas que hay. Yo no creo eso, pero vamos a seguir viendo a la luz de la Biblia. Romanos 5, 1 al 5. Este otro pasaje, y vamos a ver que perfecciona nuestro carácter. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, los versos 3 al 5. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando el cristiano está pasando por las tribulaciones, el sufrimiento, hay un resultado favorable a su vida espiritual cuando maneja esto bien, ¿verdad? Si no tira la toalla y sale corriendo, el cristiano que está ahí firme en Dios, esperando el propósito de Dios, ahí va a haber un resultado de perseverancia, de paciencia. Vamos a ver que el carácter va a haber entereza de carácter. Donde dice prueba, en el original es más claro, entereza de carácter. Ha sido probado, ha pasado la prueba, entereza de carácter. Y el cristiano entonces, de esta manera pasa a tener esperanza, es decir, sigue creciendo esto de la esperanza en nosotros. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando vemos el contexto, hemos sido justificados por la fe. En el verso 1 dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, nos dice el verso 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces todo está muy maravilloso, muy lindo, pero nos dice también que en las tribulaciones tenemos nosotros que gloriarnos porque ahí va a producir perseverancia, paciencia en nosotros, entereza de carácter, esperanza. Es decir, ambas cosas tienen que andar de la mano. Disfrutamos de la paz que viene como resultado de estar en buena relación con Dios, pero enfrentamos problemas cotidianos que nos ayudan a crecer. Si recordamos todos lados de la vida cristiana, imagínense dos caras de la misma moneda, donde tenemos buena relación con Dios, pero también problemas cotidianos, y en ambas cosas, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos
No desalentarnos al enfrentar esas pruebas y tentaciones, situaciones difíciles, tribulaciones, problemas, sino saber que el poder de Cristo está a nuestro alcance y que tenemos el Espíritu Santo ahí que nos ayuda. Entonces verlo en esa forma y que Dios tiene un propósito con eso. Y no verlo como algo malo, solamente malo, y dejarlo de tener gozo en ese momento y dejar de creer que Dios puede a través de eso hacer algo favorable, porque entonces estaríamos en una no pidiendo paciencia, saliéndole corriendo a este tema y entendiendo que si pido paciencia vienen pruebas. Como muchas veces reduccionistamente se dice ya, y no se pide por paciencia ya, porque si tú pides paciencia viene prueba ya. Entonces si eso es así, quizás yo hubiera hablado menos en este mensaje, ya se hubiera acabado hace rato. Pero vamos a continuar. Dice, la paciencia no solo proviene de las pruebas, también es una virtud. Y vamos a ver en la palabra de Dios que la paciencia nos permite también heredar lo que Dios nos ha prometido. Hebreos 6, del 10 al 12. Hebreos 6, 10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Es importante la paciencia? Hay que tener fe y hay que tener paciencia para heredar las promesas. Y nos dice el verso, ahora en Hebreos 10, 35 y 36, pasamos al capítulo 10 de Hebreos, versos 35 y 36, donde la palabra del Señor nos dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y cuando habla de la promesa se está refiriendo a la vida eterna, el aspecto futuro de la vida eterna, porque ya el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y está siendo librado de la condenación del pecado. Pero hay otro proceso también, otro que nos deja entender, otra faceta, mejor dicho, que la vida eterna también es esa faceta futura de obtener la promesa. Tenemos que tener fe, tenemos que tener paciencia. La paciencia es necesario, seguir haciendo la voluntad de Dios y entonces eventualmente obtener la promesa. Eso lo vemos en Hebreos 10:36. ¿Es importante la paciencia para el cristiano? Es importante. ¿Es para salirle corriendo y no orar por eso? Vamos a seguir con el mensaje. Estamos llamados a vestirnos de paciencia, a seguir la paciencia, a tener paciencia, a andar con paciencia en nuestra vida cristiana. Colosenses 3, verso 12. Colosenses 3, verso 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dios quiere que tú te vistas de paciencia. Imagínate un closet con ropa y tú vas a escoger y escoge ahí la paciencia. En la parte que te corresponde a ti de vestirte de ella y decir, con paciencia voy a andar hoy y voy a ser paciente, esperar, ¿verdad? Voy al consultorio, Señor, me quiero vestir de paciencia. Me gustaría que me atiendan rápido, pero también tengo que ser realista. Llegando tan tarde, saliendo a esta hora, tendré que esperar en la sala de espera. Abro mi Biblia, cojo mi celular, vamos a un libro cristiano, algo que sea de edificación, leo un mensaje en WhatsApp, algo, aprovecho el tiempo y no solo quejarme y andar en contienda, andar en pecado, lo que Satanás quiere que salga por mi boca. No, vamos a ser pacientes. Vestíos pues como escogido de Dios, y aparte de varias virtudes te dice de paciencia, de cómo tú te vas a tener que vestir. 1 Timoteo 6, versos 10 y 11. 1 Timoteo 6, 10 y 11. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sigue la paciencia. Ahí está la palabrita, pastor, otra vez. ¿Cómo es? Que hay que tener paciencia. Así mismo dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1, versos 5 al 8.
Según de Pedro 1, 5 al 8 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si la paciencia que está en ese paquete está en ti y abunda, es parte de las cosas que no te van a dejar de estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Es importante la paciencia para el cristiano? Continuamos. 2 Timoteo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo tú vas a exhortar? Con paciencia y doctrina, o sea, usando la palabra de Dios. La paciencia es también una virtud cristiana y Dios no se la otorga, es decir, no algo que tú nada más tienes que vestirte de ello, sino que algo que también Dios te da y lo vemos que es parte del fruto del Espíritu Santo. Dios te lo da como parte del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, verso 22 en adelante, vemos una serie de virtudes cristianas que acompañan la paciencia. Acompañando la paciencia está el amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero la paciencia está ahí. Y como es parte del fruto del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo te llena y tú estás reflejando el fruto del Espíritu en tu vida, se tiene que demostrar que tú también eres paciente. La paciencia está en el paquete del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ya ustedes están claros, está ahí en el paquete. Entonces en el capítulo 13 de Primera de Corintios, un pasaje que nos habla universalmente, habla sobre el amor, cómo debe ser el amor genuino, el amor verdadero. 1 Corintios 13, del verso 4 al 7, aquí la palabra del Señor nos dice, el amor es sufrido. Sufrido significa paciente, ya muchas traducciones más modernas van a decir de una vez, el amor es paciente. En inglés, love is patient, inmediatamente paciente. Paciente. Es lo primero que te está diciendo, que el amor es paciente. En la cultura norteamericana sabemos que lo que hay es un erotismo y en la sociedad, la sensualidad que se ve en la prensa, en la publicidad, Hollywood, lo que va transmitiendo mucho es el amor eros, algo que no es lo que es el amor fileo ni ágape, que es el amor que Dios quiere que reflejemos hacia los demás. Y una de las canciones de rock que tristemente había tenido una letra dañina, y no solo la letra, sino el título de la canción es una que se titulaba Te amo, ¿cuál es tu nombre? Te amo, ¿cuál es tu nombre en inglés? ¿Cómo una persona sin conocer ni el nombre de alguien puede amarle? Es lo que está señalando que es un tipo de amor erótico, eros, una cosa que es algo pasional, que no le interesa en sí la persona. No había nada fraternal, no había nada desinteresado, es solamente, supuestamente te amo para unas personas que van a la cama y ya después viene otra. Eso no es el amor. Y entonces, tristemente, la sociedad quiere presentar como que eso es el todo y lo que Satanás ha usado más para atrapar personas con la inmoralidad sexual. Pero cuando dice el amor es paciente, el amor es paciente. El amor tiene que esperar. Y cuando dice más adelante todo lo espera, es que tiene esperanza. Hay esperanza, no es paciencia, hay esperanza. Tiene esperanza el amor. Pero el amor, el amor es paciente, es sufrido. Y sigue después diciendo, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y tenemos nosotros también como cristianos que ser pacientes con los demás. Ya estamos finalizando el mensaje. Usted ha sido paciente escuchando el mensaje. Gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 5, versos 14 y 15, nos dice la palabra del Señor. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Con la hermana tal, sí, pastor, sea paciente. Con el hermano tal, sea paciente. Ay, pero que esa persona no es fácil. Como dijo una persona ayer, un ejemplo, es como un erizo así, 360 grados, cuando tú le quieres entrar te puya y te hiere. Ajá, sea paciente, sea paciente. Sé paciente con todos. No es con lo que tú escogiste ser paciente, es con todos que tienen que ser paciente. Dice el verso 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Wow, si la sociedad dominicana aplicara esto, si fuéramos cristianos de verdad todos en este país y actuáramos como la palabra de Dios quiere y con el fruto del Espíritu y con paciencia, ¿cómo sería manejar en las calles criollas? ¿Cómo sería ir a una oficina pública, a un hospital? ¿Cómo serían las cosas, verdad? Todo una sociedad muy otra, muy distinta, porque ahí estaría el amor de Dios, estaría la paciencia, muchos elementos. Eso es lo que Dios quiere. Cubrir multitud de pecados, que las personas vengan a sus pies, que no pequen, que se aparten del pecado, que sean pacientes dentro de otras cualidades. Dice Efesios 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué verso más bonito. Ese verso esta mañana todavía me estaba acomodando ahí, como diciendo, wow. Efesios 4, 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bonito. Queda corto a lo que es este verso. Que el Señor nos permita aplicarlo también. Y en conclusión, hermano, la paciencia es un elemento clave para el discípulo de Jesucristo y en el caminar cristiano en general. Ahora yo te hago la pregunta de nuevo. ¿Podemos pedirle a Dios que seamos pacientes? Que haya paciencia en nosotros. ¿Es importante la paciencia o hay que salirle corriendo? ¿Hay que cogerle miedo a la paciencia? ¿O Dios espera que haya paciencia en nuestra vida, que seamos pacientes, que nos conduzcamos con paciencia, que se ejemplifique la paciencia en nuestra vida, que demos testimonio de que somos pacientes, que como hijos de Dios se vea que somos pacientes, que reflejando el fruto del Espíritu se vea la paciencia, etcétera, etcétera? Y hemos leído muchos versos bíblicos que nos dejan ver que la paciencia no es algo nada más para salirle corriendo, porque si se la pido a Dios vienen pruebas. Y esa lista de cosas que si le pido a Dios el juidero porque sale lo contrario, me sale lo opuesto a lo que le pedí a Dios, no creo en eso. A mí hasta se me olvidó en una ponerla en el mensaje porque hay cosas que quizás te iban a dar risa, pero hay otras que si la crees pueden ser hasta peligrosas, porque entonces no le va a pedir casi nada a Dios porque Dios te quiere dar lo contrario. Cuando vemos pasajes como que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios está dispuesto a dar. Y dispuesto a dar de su Espíritu Santo, y Dios está dispuesto, ¿verdad? Vemos un Padre amoroso, no el que cuando le piden pan da una piedra. El Padre Celestial tiene otra actitud, entonces podemos pedirle al Señor paciencia. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Mateo 21, verso 22. Podemos pedirle a Dios que nos permita reflejar la paciencia en nuestra vida cristiana. Quizá en el fondo, en esta sociedad que es tan automática, rápido, que doy un botón, la computadora, un procesador rápido, microondas, lo que queremos es resultados rápidos. Y le tenemos miedo a que Dios comience como a retrasar el proceso, que te aguante un chin más, que confíe más en Él. Queremos la cosa tan rápida que entonces quizá nos da miedo pedir por paciencia. Porque podemos decir, oye, pero ¿y si Dios me manda, me pone ahora a esperar? Y cuando Dios dice sí, es que nos gusta. Cuando Él dice no, tiene que gustarnos también. Y cuando Él dice espera, también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes también a esperar en ti. Y saber que tú también dices espera. Que tú quieres que seamos pacientes. Que estos versos bíblicos, tantos que nos hablan sobre la paciencia, para que también nosotros las reflejemos en nuestra vida. Que esto no es algo nada más de salirle corriendo a este tema de la paciencia. Esto es algo, Señor, para que lo podamos ejemplificar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a reflejar el fruto del Espíritu Santo en forma completa
en nuestras vidas, Señor, a ser lleno de tu Espíritu Santo, para ser también, Padre, en lo que no solamente es una virtud, en el aspecto que tenemos que andar con paciencia, vestirnos de ella, seguirla. Ayúdanos, Señor, a escoger, tomar decisión sabia diariamente de como hijos tuyos también ser pacientes en las diferentes circunstancias cotidianas en que nos vemos involucrados. Ayúdanos en esto, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.